Hola Dani, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo estás? Bien, y bien acá, pasando bueno, hasta el momento como cordón sanitario, pero ya luego a la cuarentena total acá en Tomé. ¿Y tú allá en San Pedro, qué tal la cosa? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hemos estado sanos y salvos, gracias a Dios. Bueno, igualmente acá. Vamos a dar unos minutos para que nuestros amigos se vayan conectando. Eh, los esperamos para que puedan ser parte de esta conversación. Hoy día queremos tratar un tema muy importante, muy relevante como sociedad. Eh, Sí, que y está queremos que darle muy herramientas en joda. realidad a ustedes, información, datos, estadísticas, ahí vamos a hablar de todo Exacto. para, Así que queremos que todos sean partícipes de esta charla, de esta conversación que vamos a tener con Dani. Así que todavía tiene unos minutitos para ponerse cómodo, que ir a buscar una galletita, un quequito, un pancito, té, un café, no sé, algo cafecito, para que pueda sí, estar cómoda y compartiendo con nosotros. Y como decía exactamente. Daniela, como para poder recibir estas herramientas que vamos a entregar a la comunidad. Así es. Mientras tanto, nos podemos ir presentando para aquellos que no nos conocen. Sí, ¿Parto yo? sí, dale. Bueno, mi nombre es Constanza Espinosa, tengo 25 años, soy estudiante de medicina de séptimo año de la Universidad de San Sebastián. Somos compañeras con Daniela y amigas también. Exacto, yo Te toca, soy, como Dani. dijo Connie, yo soy Daniela Baeza, tengo 25 años, compañera de universidad con Connie, así que, bueno, queremos igual plantearle este tema desde nuestra perspectiva, desde lo que sabemos nosotros, desde lo que hemos estudiado también, poder entregarle a ustedes como comunidad, como nuestros amigos, herramientas e información al respecto. Esperamos Exacto. que pueda ser de provecho para todos. Sabemos que es un tema complejo en el sentido de que hay discrepancia de opiniones dentro de la sociedad y obviamente es sujeto de polémicas, quizás muchas veces de debates. Así que bueno, nosotros también vamos a plantearlo desde nuestra postura, eh, esperando siempre en el margen del respeto y de los datos en realidad verídicos que podemos entregar. Sí, exactamente. Así que, bueno, cualquier comentario, pregunta, duda, puede también dejarlo ahí abajito en Facebook. Vamos a recepcionar todo, a poder, como decía Dani, en el margen del respeto y la tolerancia también. Exacto. Ahí se están conectando nuestros amigos. Lo estamos esperando para compartir con ustedes Sí, para que nadie se lo este pierda. tema tan interesante. Sí, no se lo pierdan. Sí. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook que se llama Alcanzando Vidas. Alcanzando Vidas es una comunidad de niños, adolescentes y jóvenes que busca mediante pequeñas obras llevar un mensaje de esperanza, de amor y fe al mundo. Ese es nuestro lema. Bonito lema. Así es. Yo creo que podremos ¿Cómo vamos con los empezar. amigos, Dani? Sí, se están conectando nuestros amigos. Sí, estamos perfecto. Ya, entonces, como para ser responsables y puntuales con el tema de la hora, vamos a comenzar pero antes es necesario que igual contextualicemos a la gente, así que Dani, puedes Sí, hablar, puedes empezar claro, cuando quieras. explicarles un poquito por qué surge hablar de este tema. Hace unos días se estaba debatiendo en México acerca de la despenalización del aborto. Ya, finalmente la Corte Suprema de dicho país rechazó el proyecto de ley y dentro de las múltiples noticias que circulaban, el encabezado de una de ellas decía lo siguiente: rechazo a fallo sobre aborto desata polémica en México. En las redes sociales muchos opinaron que la controversia no pasa por decidir aborto o no aborto, sino si este debería ser legal o clandestino. Y bueno, obviamente ante esto surgieron una serie de polémicas y debates en el resto del mundo.
Exacto, de hecho una situación similar se vivió como en Argentina en el año 2018, cuando se rechazó sí este proyecto de ley. Y bueno, Chile, nuestro país, no fue la excepción de debates ante este proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto bajo las tres causales, que es riesgo vital materno, la malformación incompatible con la vida de parte y la violación, el cual sabemos todos que fue aprobado promulgado en septiembre del 2017 y está vigente actualmente. Y el pasado octubre nosotros también pudimos ver con el estallido social una serie de manifestaciones masivas, dentro de las cuales muchos grupos, muchos movimientos alzaron la voz con más fuerza y dentro de sus exigencias manifestaban esta necesidad de aborto libre, seguro y gratuito. En particular, bueno, nos referimos al movimiento feminista, que por su parte presenta dos argumentos como para promover la idea que expuso Daniela. Por un lado, que la ciencia está a favor en este tema y por el otro, que los argumentos que pro vida en general contienen una carga como moral y religiosa, como al punto del fanatismo, lo cual no puede tener cabida en la sociedad. Entonces, en el fondo, manifiestan que una persona no puede como abogar por sus creencias para poder defender su postura. Sí, así es. Y bueno, esto es en parte cierto, en parte no, ya que evidentemente nosotros, nadie en realidad puede imponer sus creencias a otro, pero sí podemos tener una opinión, una postura basada en nuestras convicciones. De hecho, todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones que realizamos son motivadas por nuestras convicciones. Y esto aplica para todos. O sea, si una persona tiene una opinión contraria a la mía, su opinión también va a estar basada o motivada por sus convicciones, que pueden ser obviamente diferentes. Exacto. Bueno, y ante esto nos surge a nosotras con Dani la necesidad de poder reflexionar acerca de la vida y tener una perspectiva mucho más amplia de lo que esto significa. Más allá de las creencias o de los argumentos como netamente religiosos, que si bien para quienes profesamos una fe otorga una convicción agregada en este tema, pero para el debate público es necesario, es perentorio, es imperante tener una visión desde otras como visiones, ¿ya? Desde otros puntos de vista también. Sí. Con Connie lo que queremos es plantear este tema desde una perspectiva más amplia, como bien dice, ya que, como yo mencioné hace unos segundos atrás, no podemos imponer nuestras creencias, ¿ya? A la hora de debatir este tema, de defender una postura, es necesario acudir a datos concretos, a estadísticas, a argumentos que sean en el fondo válidos para todos, independiente del credo. Y la verdad es que Exacto. la defensa de la vida no nace solamente de posturas religiosas y conservadoras, sino que también existen, por ejemplo, ateos pro vida, y uno se pregunta por qué, porque ateos pro vida pareciera que fuera una contradicción, pero es una realidad, ya que este tema apela finalmente a la conciencia humana, a lo que implican, por ejemplo, los derechos humanos y también a hechos concretos científicos. Exacto, y bueno, y como nosotras como estudiantes también de medicina, nace esta idea de plantearle argumentos científicos en el fondo de nuestra comunidad, de por qué es importante defender la vida como sociedad y también la vida del no nacido. Exactamente, y lo decimos así como sociedad porque vimos el pasado octubre que como sociedad nos unimos o muchos se unieron para salir a la calle a manifestarse y exigir justicia e igualdad, pero consideramos en parte que exigir, por ejemplo, justicia e igualdad, pero también aborto libre, en el fondo eliminemos al no nacido porque infinidad de razones, es una contradicción. ¿Ya? Mm. Y hay que decirlo de esta manera porque en el fondo no podemos caer en eufemismos como interrupción voluntaria del embarazo, que en el fondo busca deshumanizar aquello que está eliminando y convertirlo solamente en un saco de células, cuando la evidencia científica no apunta hacia que la vida comienza desde mucho antes. Exacto, y bueno, también en ese pasado octubre se exigió también salud. Eh, pero igual parece una contradicción exigir salud
cuando dos personas entran quizás en una clínica o un hospital X y solamente sale una viva. Mm, así es. O sea, eso es lo que Bueno, y ocurre, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde el aborto claro, es sí, legal, independiente de la edad gestacional, o sea, se puede abortar a un niño de 7 meses, de 6 meses, o sea, hablemos en meses porque así la gente se lo identifica mejor. Eh, o sea, yo tengo una amiga que nació de 6 meses y es una persona adulta ahora, o sea, a eso se ha llegado, por ejemplo, en otros países, por eso que es necesario hablar de estos temas. y para entrar un poquito más desde el punto de vista científico y a entrar como en lo fuerte de esta conversación, en lo medular un poco, vamos a apuntar un poco a la biología, alguna materia que todos conocen, que fue muy amiga de nosotros ahí en primero Primero. quizás de medicina. Bueno, la biología la verdad es que es coherente y apunta siempre a su mismo lugar y plantea que si la vida no comienza con la fecundación, que es este proceso en donde se une el ovocito 2 con el espermatozoide y forman esta célula que ya ahí se completa y es única, entonces nunca comienza. O sea, si no comienza con este proceso en donde se forma esta célula completa y viva, entonces, Mm. ¿cuándo? Entonces ¿Cuándo no comienza? tendríamos un límite de cuándo empezaría. Esa es la gran pregunta y es la pregunta sin respuesta hasta el día de hoy. Y bueno, desde el punto de vista genético, ¿cómo definimos a un ser humano? Desde la genética se define un ser humano como esa primera célula cigota que contiene 46 cromosomas, eh, 23 maternos, 23 paternos, y contiene toda nuestra información como individuos, desde el color de ojos hasta las potenciales enfermedades que vamos a desarrollar. Es una célula única, diferenciada de la madre, contiene material genético distinto a la madre y una característica muy potencial, o sea, muy importante es que es una célula totipotencial, o sea, que tiene un potencial de desarrollo elevadísimo, se puede convertir en cualquier tejido humano, ¿ya? Y desde el punto de vista de la teoría celular, nos dice que toda célula viva proviene de otra célula viva preexistente, por lo tanto, esta primera célula viva que contiene información genética humana con potencial de desarrollo elevado, si no es un ser vivo, ¿qué es? Esa es la pregunta. Si no es un ser Buena humano, pregunta. entonces, ¿qué es? Para que vayamos reflexionando acerca de lo que estamos hablando también, nos vayamos cuestionando quizás algunas cosas. Desde el punto de vista de la embriología, que es otra ciencia, esta célula que acaba de mencionar Dani, que la llamó cigoto, pasa por una serie de procesos. Ya va a empezar a dividirse y va a pasar por distintas etapas. Aquí voy a nombrar algunas cositas medias raras, pero son importantes que las mencioné. Pasa por un periodo que se llama mórula, después blástula, luego gástrula. Luego viene el proceso de gastrulación en la tercera semana. En esta semana se van a formar tres capas embrionarias que son importantes, que se llaman endodermo, mesodermo y ectodermo, que van a dar origen a los diferentes tejidos. Luego de esta tercera semana, de la cuarta a la octava semana ocurre un proceso que se llama organogénesis, que como bien su nombre lo indica, se van a formar los órganos y los anexos embrionarios. Y luego Así es. de la novena semana en adelante, desde el punto de vista embriológico, parte el periodo fetal. ¿Ya? Pero desde la semana 12, desde una perspectiva clínico-médico, que ahí lo va a explicar la Dani un poquito mejor para que quede claro por qué esta discrepancia de edades en el fondo desde la embriología y desde la perspectiva clínico-médico. Sí, bueno, desde la medicina se plantea que el periodo fetal comienza a las 12 semanas básicamente porque ocurre el proceso de osificación, ya la formación de los huesos, las asas intestinales vuelven a su sitio, es posible identificar el sexo del feto y por otra parte, que es muy importante porque es uno de los argumentos que se utilizan para decir si es un ser humano o no, tiene aspecto más humano, lo cual igual es bastante subjetivo en ese sentido porque Claro. el aspecto no sé si el aspecto en sí te puede otorgar humanidad. Bueno, en base a fechas, queremos entregar algunas fechas para que ustedes se vayan como orientando en lo que ocurre dentro de este proceso embrionario en el desarrollo intrauterino. A los Se 23 puede días, por notar si quieren. ejemplo, eso pueden anotarlos, tomar apuntes. A los 23 días ya hay un corazón latiendo. 23 días. Como dijo Connie, 23 días probablemente dentro de la tercera semana una mujer ni siquiera sabe
que está embarazada, es probable. Bueno, a los 23 días también se comienzan a formar los ojos, 23 días. En la tercera semana se forma un sistema nervioso primitivo y también un sistema digestivo. Dentro de la quinta y la sexta semana se forman las extremidades superiores e inferiores. A las 20 semanas se dice que el feto ya puede sentir dolor, pero hay nuevos estudios que sugieren que esto ocurre antes, y a las 24 semanas ya identifica sonido. En base a estas fechas, más que nada para que ustedes se vayan orientando, vemos que antes de las 12 semanas prácticamente todos los órganos ya están formados, con un potencial obviamente de maduración que se va a ir dando a lo largo del desarrollo. Bueno, y en el fondo reflexionar que todos en algún momento fuimos esa célula que tenía este potencial elevadísimo de desarrollo. Bueno, y en el fondo seguimos en desarrollo, porque este no acaba como con el nacimiento, sino que sigue durante todo nuestro ciclo vital. Y lo que acaba de decir con respecto a que por ser algo en desarrollo, a veces utilizan este argumento que por ser algo en desarrollo no se debería considerar como humano. Sí, o Pero sea, en realidad el argumento en sí dice, no está desarrollado por completo, entonces no se claro, puede considerar un ser humano, pero ¿quién está claro, desarrollado exacto. por completo? Eso mismo te iba a plantear en el fondo, que Quiero todos seguimos en ejemplificar, continuo desarrollo. exacto. Me gustaría ejemplificar algo. Nuestro sistema nervioso central se termina de formar a los 20 años. Las últimas terminaciones nerviosas se forman a los 20 años de edad, o sea que incluso después de nacido seguimos en desarrollo. En este sentido, el desarrollo en sí no podría ser entonces un argumento para determinar si eliminamos o no una vida, por ejemplo. Bueno, y las leyes también son variables en este aspecto. En cuanto a las fechas, por eso que quisimos dar fechas, ya que lo que planteamos en un comienzo es que si la vida no comienza en la fecundación, entonces ¿cuándo comienza? Y las leyes son variables. Por ejemplo, en Uruguay el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación. En Puerto Rico hasta las 20 semanas. En Canadá y en Estados Unidos se realiza sin límite de edad gestacional. Entonces, ¿qué hace que exista tanta diferencia en las fechas, en las semanas, en De que se hecho, permite tampoco o no sabemos, interrumpir un embarazo? claro, y no sabemos tampoco qué determinante utiliza la ley como para poder, en el fondo, decretar o afirmar que esas son fechas como en donde se puede o no decir si es humano o en realidad no sabemos qué límites utiliza o qué criterios va a utilizar para poder realizar este tipo de afirmaciones con las fechas. Y en el fondo las leyes no son exactas en este aspecto porque si bien las leyes legislan sobre la vida, no estudian el origen de la vida, no es su área, no es su materia. Es la ciencia en el fondo la que debe dar una declaración exacta. Un pro aborto no puede decir en el fondo a las cuantas células es ser humano en el fondo. Supongamos que en el fondo no hay un consenso, ¿ya? Supongamos que no podemos llegar como a determinar a cuántas células es un ser humano. ¿Sería ético, como en este aspecto, colocándonos en esta situación, asesinar a un posible humano, considerando que existe la posibilidad de que ese embrión a abortar efectivamente sea un humano? O sea, Se lo es una dejé. pregunta Mm, para reflexionar. sí, es una buena pregunta y se lo ejemplifico para que les quede un poco más claro. Esto lo escuché hace unos días en un video. Decía lo siguiente, supongamos que quiero demoler un edificio, pero existe la posibilidad de que haya vida dentro de ese edificio. ¿Sería ético demolerlo de todas formas, sabiendo que puedan haber personas dentro? Eso nos queda a nosotros para la reflexión, que en realidad apunta a lo que dice Connie, a la reflexión que nos hace. Y bueno, estamos reflexionando sobre la vida y al posicionarnos en que la vida comienza desde la fecundación, porque la evidencia científica apunta hacia eso, creo que a todos nos queda claro que matar a otro ser humano es algo malo. Y en este punto queremos ser bastante cuidadosas, ya que nuestra intención no es condenar a nadie, no es condenar a ninguna mujer que
por alguna razón se ha visto envuelta en una situación de este estilo o bien conoce algún caso cercano, sino más bien a lo que apuntamos nosotros es al sistema, a esos movimientos, a esas ideologías que en el fondo le hicieron creer como mujer que el aborto era su única opción, su única salida. Exacto. Muy cierto lo que acabas de decir y lo comparto 100%. Vamos a entrar un poquito más a los argumentos que hoy en día se utilizan y que están muy en boga. El primero de ellos apunta principalmente a que es independiente si es humano. O sea, aquí nos olvidamos de la humanidad de este ser. ¿Ya? No, eso Acá ya no da lo entra en mismo. relevancia en este argumento. Da lo mismo. Mm. Ya acá la mujer es la que puede decidir por su cuerpo. Sí, bueno, como dice Connie, este argumento ya no apunta hacia qué es la vida cuando inicia, sino independiente. Dice, independiente si lo que hay dentro es un humano o no. La mujer puede decidir por su cuerpo. Y este es uno de los argumentos que se escucha mucho. Yo, bueno, lo he visto en los carteles, en las diferentes marchas, yo decido por mi cuerpo. Y, y ante este argumento hasta cierto punto, ya que, por ejemplo, yo no puedo vender mis órganos. Es ilegal. ¿Por qué? Porque existe el tráfico de órganos. ¿Se imaginan la cantidad de homicidios que habrían si es que la venta de órganos fuera algo legal? O sea, sería espantoso. Y entonces, ante esa situación, en la práctica, yo no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Aunque quisiera vender un riñón, no puedo hacerlo. Y, y en el fondo no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y menos cuando no es solo mi cuerpo, cuando no es solo mi vida, sino que es la vida y el cuerpo de alguien más. No sé si han escuchado alguna vez esta frase que dice nuestra libertad termina cuando comienza la del otro. Más o menos a eso apunta, a eso apuntamos. Bueno, en el fondo, como estábamos hablando, somos libres como mujeres de poder decidir sobre nuestra salud reproductiva. En eso estamos de acuerdo, pero no sobre la vida de alguien más. Exacto. Yo como mujer puedo decidir si ser madre o no eh, antes de que ese ser ya se esté gestando, o sea, antes de que De exista hecho, realmente. sí, de hecho existen medidas súper efectivas para poder, si en el caso de que tuviera la decisión de no ser madre, existen medidas efectivas, están los anticonceptivos, es cosa de quizá averiguar un poquito más acerca de, hay mucha variedad y se pueden, se van como adaptando según las condiciones de la paciente y se van utilizando distintos métodos anticonceptivos. Y la idea es que se utilicen estos métodos y no se utilice quizá el aborto como método anticonceptivo, que obviamente no es la idea. Sí, o sea, basta con ir al CESFAM, pedir una Sí, hora con matrona y ella le va a dar todas las opciones que tiene como mujer exacto. en cuanto a métodos de control de natalidad. Bueno, y ya que estamos hablando, nos fuimos al área más de la salud. Uno de los argumentos que suena con mucha fuerza es el aborto es una necesidad de salud pública, ya que miles de mujeres mueren por abortos clandestinos. Esto es lo que dice el Mm. argumento. La realidad, Dani, que Chile es uno de los países con una tasa de mortalidad materna más baja, acá en Latinoamérica. Las estadísticas que voy a dar a continuación son todas sacadas del Instituto Nacional de Estadística y del MinSal, para que si quieren corroborarlo pueden hacerlo. Pues las estadísticas dicen que, bueno, como le acabo de mencionar, tiene la tasa de mortalidad materna más baja. La razón de mortalidad materna, que es donde vamos a medir estas muertes o la mortalidad asociada o agravada por el embarazo, parto o puerperio en las mujeres, se redujo significativamente entre los años 1990 y el 2012, ¿ya? De 39,9 por 100.000 nacidos vivos bajó a un 22,2 por 100.000 nacidos respectivamente. Ya una baja, pero impresionante. Entonces, se preguntarán por qué pasó esto, por qué disminuyó, si acá en este tiempo no estaba aprobada ni está como quizá, de hecho pasaron No, muchos años para que la despenalización del aborto fuera como una bajo ley, las tres así que, causales, claro. claro,
Aquí no había nada de eso. Entonces, por qué mejoró tanto la tasa de mortalidad? Es porque se instauraron políticas de salud pública que apuntaban hacia las verdaderas y hacia las principales causas de mortalidad materna, como lo son las enfermedades concomitantes del embarazo. Ya, de hecho, tenemos diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, todas asociadas al embarazo. Y destacar que durante los últimos 10 años esta tasa se ha mantenido estable. Sí, exacto. En realidad, las medidas que se utilizaron apuntaron hacia las causas más frecuentes de mortalidad materna. Por ejemplo, nosotros vemos hoy en día que las mujeres con diabetes e hipertensión son derivadas inmediatamente al alto riesgo obstétrico para ser manejadas durante todo su proceso de gestación por un especialista, ¿ya? A fin de tenerlas más controladas que al resto de las embarazadas que quizás no tengan riesgo. ¿Ya? A eso Exacto. apuntaron las políticas de salud que en el fondo bajaron la tasa de Surtieron mortalidad efecto. materna. Eso, fueron efectivas. Y ahora llevándolo a números más concretos, porque igual hablar en tasas es medio difícil, incluso para nosotras hace un tiempo atrás es difícil entender qué significa la tasa de mortalidad. Ya. Llevándolo a números concretos, entre los años 2000 y 2010 hubo 477 muertes maternas, o sea, provocadas por el embarazo, parto o puerperio. En 10 años, 477 mujeres fallecieron por alguna causa relacionada al embarazo. De estas, el 50% aproximadamente se debió a enfermedades concomitantes del embarazo, las que mencionamos anteriormente, ya diabetes, hipertensión, otras enfermedades, que son la principal causa en realidad de mortalidad materna. Y de estas 477 mujeres, solamente el 8.8% falleció producto de abortos, ya sea espontáneos, que ocurren todo el tiempo, la verdad, son muy frecuentes, eh, abortos médicos, digamos, en un contexto hospitalario óptimo, así, y de esos, una mínima cantidad fue por abortos clandestinos que en las estadísticas se determinan como abortos de causa desconocida, indeterminada, claro. Entonces, considerando este porcentaje, en 10 años, 41 mujeres fallecieron por causas del aborto, ¿ya? Básicamente 4 mujeres por año. Ahora, Connie, tú nos podrías explicar, y el argumento apunta hacia que el aborto legal libre debería ser una política de salud pública porque las mujeres fallecen por abortos clandestinos. Y estamos diciendo que 4 mujeres al año fallecen por abortos. Ahora, Exacto. ¿nos podrías decir cuáles son los criterios para hacer políticas de salud pública? Sí. Bueno, mencionar obviamente que esas 4 mujeres que murieron quizás por año, obviamente también son lamentables. No estamos diciendo nada por el estilo, solo estamos hablando desde la salud pública. Exacto, Y como exacto. bien decía Daniela, tenemos criterios para poder hacer una política de salud pública que tiene que tener 2 características que son primordiales, que es la magnitud y la trascendencia. La magnitud se refiere como a la frecuencia de aparición del problema, es decir, a cuánta población va a afectar. Y la trascendencia significa el impacto que tiene la salud de la población, o sea, cómo va a afectar quizás las distintas esferas sociales, las distintas esferas como de la población en general. Exacto. Entonces, Ante esta dale, ¿no? situación, sin duda, 4 muertes al año no es un criterio para hacer políticas de salud pública. Ya, o sea, dijimos anteriormente que toda muerte es algo lamentable, pero defender esta postura bajo el argumento es una necesidad de salud pública es inválido, no es una realidad en nuestro país, al menos. Y luego de De hecho, aprobarse la ley bajo las 3 causales, cuéntanos, Connie, ¿qué pasó con las estadísticas de mortalidad materna? eso le iba a contar. Bueno, luego de que se aprobó, la verdad es que las estadísticas se han mantenido estables. Ahí, si usted quiere verificarlo, es libre de hacerlo también. La verdad es que no había una disminución de esta tasa, entonces no. ¿Cuál sería el beneficio entonces en cuanto a la salud pública de legalizar como el aborto? Mm. ¿Cuál sería el beneficio? Y la realidad es que en países donde el aborto es legal, por ejemplo en Uruguay, no se ha visto una baja considerable de la mortalidad materna. Es más, han habido años en que la mortalidad materna ha aumentado. Entonces, el aborto en sí no es una medida efectiva para bajar la mortalidad materna. Así es que eso es lo que busca realmente. Exacto. Bueno,
también tenemos otro argumento que te lo voy a mencionar a continuación para que me puedas decir qué opinas de él. Dice, el embarazo es más riesgoso que realizarse un aborto. Sí, bueno, este argumento también lo hemos escuchado bastante. Es un argumento que apunta básicamente a que embarazarse es algo riesgoso, ya que el estado de embarazo es algo riesgoso y que sí, embarazarse conlleva sus riesgos, pero también un aborto conlleva sus riesgos, ya no está exento de riesgos. Y en base a las cifras anteriores vimos que en 10 años fallecieron 477 mujeres por causa materna, o sea, relacionadas con el embarazo. De esas, aproximadamente entonces fueron 47 mujeres por año, ¿cierto? Y esas cifras se mantienen en la actualidad. Como mencionamos hace unos minutos, toda muerte es una tragedia lamentable. Sin embargo, no podemos considerar estas cifras como significativas para realizar una política de salud pública, considerando que en Chile la primera causa de muerte en mujeres, ¿ya? En mujeres es por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Cuando hacemos esta comparación, eh, es bastante impactante porque en el año 2017 fallecieron 13.161 mujeres por cáncer versus las 47 mujeres por el embarazo. Considerando lo que plantea este argumento que embarazarse es algo riesgoso, tener cáncer es algo mucho más riesgoso en ese sentido, si fallecieron 13.161 mujeres en el año 2017 por cáncer. Entonces, ¿hacia dónde deben apuntar las políticas de salud? A mejorar, por ejemplo, el screening de cáncer de mama. Sabemos que el tamizaje de cáncer de mama, que es la mamografía, está garantizada por el auge desde los 50, entre los 50 y los 74 años, perdón. Pero la evidencia científica nos dice que el screening debería comenzar desde los 40 años. Entonces, ¿por qué no mejorar las políticas de salud en cuanto a esos que son reales problemas de salud pública que afectan a una gran cantidad de mujeres? Exacto, y también el tema del PAP, del Papa Nicolau, que se hace para el screening o tamizaje de cáncer cervicuterino, que se realiza en el sistema público desde los 20, bueno, en general en todos lados, de 25 a 64 años, cuando en realidad la norma o lo que se debería hacer es que apenas inicia la vida sexual de la persona, y hoy en día hay una edad promedio, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero de los 18 años en adelante ya hay una vida sexual activa, entonces tienen que esperar hasta los 25 para poder realizarse su primer PAP. Entonces todos estos años la mujer queda, hay una ventana en la que queda desprotegida. Entonces Así ahí es es, donde deberían apuntar como las políticas de salud pública para poder evitar estas 13.161 mujeres que tú acabas de mencionar. exacto. Bueno, y además igual obviamente destacar el eslogan más utilizado en esta campaña del aborto, que es aborto libre, seguro y gratuito. Ya Mm. es importante que estemos conscientes de que nadie, que ninguna clínica, ningún hospital, ni ningún profesional de salud te pueden garantizar un 100% como de seguridad en un aborto. Porque como es un procedimiento quirúrgico, como lo mencionó Daniela, algo invasivo conlleva un riesgo en sí. ¿Ya? Entonces, del riesgo que pueden ser riesgos físicos como infecciones o hemorragia, que no tampoco te voy a mentir y voy a decir 100% de posibilidad de que pasen, porque no es un 100%, pero la posibilidad está. Y también los riesgos psíquicos que muchas veces no se mencionan, no se dicen. Y hay un estudio que se hizo en Canadá, que es un país pionero en esto del aborto Libre. legal, libre, perdón, que tiene este país más de 30 años de aprobada la ley, y se hizo este estudio para ver los riesgos psíquicos después de un aborto, y tenemos la depresión psicótica recurrente, el trastorno bipolar, que son patologías graves que en el fondo van a terminar con una internación psiquiátrica. Sí, en el fondo lo que decía este estudio como conclusión es que las mujeres que se realizaban un aborto tenían entre 2 a 3 veces más posibilidades de internarse psiquiátricamente debido a una complicación mental producto de la práctica del aborto. Y es algo que no se Exacto. habla mucho, la verdad. No se La habla verdad es mucho de que esto. Bueno, cambiando un poco de argumento, pasando a otro, que es muy escuchado también, dice lo siguiente: todo niño nacido debería ser deseado y planificado. ¿Qué no. opinas al A ver, te voy a respecto? hablar un poco de la estadística en Chile.
¿Sabes que el 51% de los embarazos en Chile son no deseados? Y de este Es 51%, la mayoría pasa a ser aceptado. De hecho, aceptado. probablemente más de alguno de los que nos están escuchando fue un embarazo no planificado. ¿Ya? O sea, en el fondo el deseo no puede ser un criterio para poder eliminar una vida, ya que el deseo es un sentimiento que varía en el tiempo, que fluctúa. Exacto. En el fondo, el deseo es algo tan subjetivo que puede variar de un día a otro, de un minuto a otro. Algo puede pasar de ser deseado o a no deseado en un día, en semanas o en segundos, y viceversa. Entonces, tomar decisiones de algo concreto como la vida en base a un sentimiento subjetivo como el deseo, no sé si podría ser un criterio, la verdad. Sí, por lo que acabamos de mencionar. Y por otro lado, también mencionar el embarazo adolescente, que actualmente en Chile, bueno, que ahí tenemos la mayoría de los embarazos que van a ser no deseados, claramente. Claro. En Chile actualmente, por cifras que ha dado el MinSal, del total de nacidos en el año 2017, el 7,8% es hijo de madre menor de 19 años, pero hace 2 décadas atrás llegaba a un 16%, o sea, ha disminuido mucho. O sea, Ujú. ¿qué nos sugiere esto? Que hay un estudio que hicieron unos expertos de la Universidad de Chile que sostienen que el acceso en el fondo a atenciones sanitarias oportunas y al alza en el uso de anticonceptivos explicarían la baja de esta tasa de embarazo adolescente. Es que en realidad el problema para solucionar, por ejemplo, el embarazo adolescente en sí no es el aborto, ya que eso sería algo básicamente paliativo. Ya no Claro, estoy tratando la real causa, estoy tratando la consecuencia de una causa que no está siendo tratada. Por ejemplo, si una adolescente se embaraza hoy y se practica un aborto y a los 6 meses después se vuelve a embarazar, ¿qué va a hacer? ¿Se va a practicar un aborto de nuevo? Esa es como la lógica. Lo que plantean acá es el aborto como una medida de anticoncepción. claro. Y como sociedad, ¿estamos dispuestos a aceptar eso? Es una pregunta en realidad que nos planteamos. La real causa no está siendo tratada. ¿Qué es lo que falta acá? ¿Cuál es el problema acá de los embarazos adolescentes, por ejemplo? Puede ser principalmente la falta de conocimiento, sí. La verdad es que es una realidad de que acá en Chile la educación y la consejería sexual quizá a veces no es efectiva y por eso se llegan a este tipo de casos. Entonces, para poder solucionar esto solo hace falta la educación y la consejería sexual y reproductiva. Y de hecho, Real hoy y... en día, mm, hoy en día igual hay hartos programas, el programa de salud adolescente, en donde se ofrece la atención integral del adolescente en todos los sí, aspectos y sobre todo en el aspecto sexual y reproductivo, porque tampoco el sistema quiere que se embaracen de forma adolescente y que de alguna manera se trunque o se estanque su futuro o las expectativas de vida que éste tiene. Y también así destacar es. que cuando hay un embarazo adolescente, también hay programas y hay el programa del embarazo del adolescente en general ofrece distintas medidas, distintas ayudas para la mujer embarazada también. Destacar eso igual es Así importante. es. Así es. En el fondo lo que se busca o lo que en realidad buscamos siempre como agentes de salud es promover, o sea, promover promoción y prevención en salud, ¿ya? Exacto, Prevenir el problema en el fondo y actuar antes de que exista un problema real a lo cual yo pueda tener que sentir esa necesidad de acceder a algo como un aborto, por ejemplo. claro. En el fondo sin tener la necesidad de matar o de asesinar como a ese ser humano en gestación. Así es. Bueno, también tenemos otro argumento que es el caso como de la mujer violada, que es un caso obviamente terrible. Eso no está en discusión. ¿Qué opinas de Sí, o esto, Dani? sea, ¿Qué nos puede decir al bueno, respecto? bueno, esto ya es legal, es la tercera causal de aborto en nuestro país, ¿ya? Pero esta ley en sí tiene muchos vacíos, y se puede prestar para utilizarla de mala manera, y entendemos que en el fondo la violación en sí es algo terrible que le puede pasar a una mujer. Quisiéramos que a ninguna mujer tuviese que pasar por una situación así.
Pero también entendemos que el trauma de una mujer violada, por ejemplo, no acaba con el aborto, ¿ya? Es un proceso que va a requerir tiempo, va a requerir ayuda de profesionales que estén eh, entregando herramientas para el proceso de sanación de esa mujer. En el fondo no ataca el problema, sino que ataca más bien a otra víctima del real problema que probablemente sigue libre. Eh, y por lo tanto, esta ley en parte igual se vuelve un aliado del violador porque, por ejemplo, el embarazo puede ser la evidencia de una violación y si eliminamos la evidencia, ¿qué nos queda? Que el violador siga libre cometiendo sus crímenes. Es bastante complejo el tema. Evidentemente, como dije, el caso es terrible. Ojalá ninguna mujer tuviese que vivir por eso, pero volvemos a lo mismo. ¿A quién queremos ayudar? ¿A la víctima, a las víctimas o al real culpable? Sí, bueno, y la verdad es que viene al caso contar una experiencia que tuve dentro de mi práctica profesional. Bueno, sucedió que llegó una mujer a urgencia eh, por un dolor abdominal inespecífico. Se le hizo una eco de urgencia rápido y se descubrió que estaba embarazada. Eh, la persona reaccionó muy mal. Claramente era un embarazo no deseado. No quiso ver el ultrasonido, nada, nada por el estilo y se fue. Se fue del establecimiento y resulta que volvió al otro día diciendo de que la verdad es que ese embarazo había sido producto de una violación. Ya se hizo la hospitalización pertinente del caso porque quería optar a la tercera causal. Eh, Señaló que aproximadamente hace 8 semanas había pasado todo el evento y se le hizo el ultrasonido de rutina para poder determinar la edad gestacional, ya que todo esto como es un proceso, una ley, tiene que ser todo normado y guiado, hay ciertos protocolos, y se le hace el ultrasonido y se descubre que en realidad tenía 12 semanas de gestación. Justo obviamente entraba en la ley En el límite. en el límite de la edad gestacional, así que por lo tanto se procedió a practicar igualmente el aborto, a pesar de que había una disrelación en la fecha, y la víctima tampoco quiso denunciar ni hacer ningún tipo de valga la redundancia, una denuncia acerca o decir algo de la persona del culpable de esta violación. Así que se procedió a hacer el aborto, posteriormente esta persona se fue, pero el real culpable seguía libre. O sea, el real culpable podría quizás de nuevo cometer la misma atrocidad con otra mujer o con la misma mujer, que a lo que apuntabas Sí. tú, lo que tú decías anteriormente, en el fondo se viene a corroborar un poco con una experiencia verídica. Sí. Así es, en realidad, me acuerdo cuando se estaba discutiendo esta ley, muchos médicos también salieron a alzar la voz en cuanto a los vacíos legales que tenía esta ley, que en el fondo había muchas cosas que no se especificaban y se podía prestar para mal uso o para in- infinidad de otras cosas. Bueno, sabemos que en realidad pasar por una situación así debe ser terrible por un embarazo no deseado, pero en el fondo eh, sabemos también que, por ejemplo, la adopción siempre puede ser una opción, ¿ya? Y nunca descartarla, o sea, en realidad nosotros quizás muchos pensamos, sí, pero para que los niños nazcan en el cename, o sea, no, qué triste. En el fondo igual apunta un poco hacia eliminemos al ser humano antes de que se nazca pobre. Apunta un poco a eso, la verdad, ese criterio. Y lo que nosotros deberíamos plantearnos como sociedad es qué se debería hacer al respecto. Quizá esa sí sería una buena causa para salir a la calle a marchar y exigir Exacto, de hecho, sí. justicia, exigir igualdad en cuanto a los recursos y las políticas que se hacen destinadas al Sename, por Mm. ejemplo a las listas de Sí, espera, por ejemplo, de adopción, que se ponen exacto. una Te infinidad traba en el fondo, de trabas o para, requisitos también. así es. Y quizás podríamos Sí, mejorar las políticas al respecto. de hecho estamos conscientes de que el Sename no es un lugar hoy en día, un lugar bueno para los niños, un lugar como
en donde se encuentren felices, ni donde se les brinde el cuidado o la protección que ellos merecen. Es por eso que, como decía Dani, creo que esta sería una excelente causa, bueno, no ahora, obviamente estamos con coronavirus y todo esto, pero de poder salir como a marchar o a abogar por estos niños que en el fondo no tienen como voz ya de poder luchar por ellos y de mejorar estas políticas y, como decía Dani, los recursos que están destinados a esto, ya, Así es. y bueno, y agilizar todo el proceso de las listas de espera, eso también obviamente es súper necesario. Aquí es Sí, donde deberían apuntar las políticas de salud. Yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo y yo creo que todos van a estar de acuerdo con eso también. Sí, yo creo que todos quieren que el Sename mejore y que el Sename sea un mejor lugar para ellos, para esos niños. sí. Lo que apuntamos nosotros como, bueno, lo que queremos plantear hoy en el sentido de decir que el aborto en sí no debería ser una opción, sino que como sociedad deberíamos plantearnos soluciones para ayudar a esas mujeres que quizás están en contextos complejos, que quizás Exacto. están viviendo situaciones difíciles que la llevan a pensar que en realidad abortar es su única solución, su única salida y plantearles que hay otras maneras de salir adelante, de mejorar su realidad en el fondo y tratar la verdadera causa que es su contexto social. Exacto. Y somos conscientes también de que existen fallas sociales, pero a modo personal, pienso que un contexto socioeconómico en el fondo no debería ser como un determinante de aborto. O sea, ¿qué pasa si una mujer con un contexto socioeconómico complejo, ya de vulnerable, escasos recursos, se practica el aborto por no tener los recursos para mantener a este hijo? Se realiza el aborto y el problema sigue estando ahí. Sigue teniendo ese mismo contexto socioeconómico complejo. Mm, Entonces, de nuevo así es, apuntamos lo mismo, a tratar la verdadera causa y no dar estas soluciones paliativas. exacto, exacto, a eso vamos con todo esto. Y bueno, y por último, y no menos importante, en el fondo, eh, tener en claro que parte de todo lo que implica la industria que promueve el aborto, sabemos que en Estados Unidos la gran clínica que practica estos abortos es Planned Parenthood, que se ha visto envuelta en una serie de polémicas últimamente. Es en el fondo una industria que gana millones debido a las prácticas de aborto. Como dije recién, estaba siendo investigada por el FBI hace un tiempo atrás porque traficaban tejidos fetales, órganos fetales para estudios en humanos, lo Pero como cual es contradictorio, ¿cierto? Si no se es considera un ser humano. contradictorio. Sí, lo que explicaba un senador de ese país es que en qué momento pasó de ser solamente un saco de células a un objeto de estudio humano. Y Claro, eso es lo que se estaba realizando. En realidad se estaban vendiendo partes fetales, órganos fetales para estudio científico. exacto. Una atrocidad en realidad si lo vemos Sí, desde ese punto de vista. O sea, y esta industria en el fondo ha tenido conflictos económicos con el actual gobierno que rige en Estados Unidos y debido a que, claro, el gobierno actual es contrario a estas prácticas, entonces se le han disminuido los fondos y en el fondo lo que busca es ampliar su industria hacia Latinoamérica y por eso que nosotros tenemos que estar eh, informándonos constantemente, exacto. no solamente creer lo que escuchamos eh, en la otra esquina, sino también buscar información. La radio Bio Bio siempre decía un lema, el que no está informado no puede tener una No opinión, puede tener y opinión. exacto. Y esa es nuestra labor, informarnos Exacto. de lo que está De pasando y de hecho, cuál es la realidad de todo esto. lo que acaba de decir Daniela acerca de estas clínicas abortistas de Estados Unidos es totalmente verificable. Usted puede ingresar a las redes sociales y comprobar lo que estamos diciendo. Y no solamente se le investigó acerca de esto de la exportación o de la facturación de dinero a cambio de partes fetales, sino que ellos también lo reconocieron. Reconocieron de que estas prácticas se estaban realizando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, se está haciendo un negocio pero redondo para ellos. Si ustedes pueden ver en internet, sale la facturación de estas clínicas que son millones de dólares. Entonces está haciendo un negocio Así es. súper efectivo para ellos y por eso, como decía Daniela, han tenido problemas con el gobierno actual y buscan apuntar su extensión a Latinoamérica
para no perder dinero también. Así que importante estar atento con esto, como decía Daniela, no dejarnos influenciar solamente o no dejarnos informar solamente por lo que medios de comunicación sensacionalistas nos enseñan, porque en realidad a veces ellos nos muestran solamente lo que quieren que escuchemos, lo que quieren que sepamos, y no nos muestran la realidad de las cosas. Y es por esto que también surge esta necesidad con Daniela de poder entregar esta herramienta a la comunidad, de poder informar acerca de la situación de lo que está pasando a nivel tanto país como a nivel mundial también. Sí, así es. Y bueno, vamos de ir concluyendo ya el tema que hemos estado hablando ahora desde nuestra perspectiva, ya que nosotros profesamos una fe y en el fondo lo que buscamos es informarle a ustedes como comunidad, como cristianos, a educar a sus familias, a educar a sus hijos, a enseñarles de las cosas que se están dando en el mundo, pero también a hacer... a prevenir en ellos, decirle esto está pasando, pero también plantearle su postura de por qué es necesario defender la vida. Sí. Entendemos que nuestra creencia en el fondo nos otorga una convicción agregada y dentro de esta convicción está el actuar en amor, pero no en el amor como un sentimiento fluctuante en el tiempo, sino como una convicción, como un Claro. mandato. De hecho, como la definición de amor, de brindar como cuidado y protección. O sea, a eso nos Sí. referimos cuando hablamos de amor. Y eso implica voluntad. En el fondo, primero tengo que aprender a amarme a mí misma, pero no en el sentido individualista o egocéntrico de la palabra, sino en el sentido de brindarme cuidado y protección, ya que en la medida en que yo aprendo a amarme a mí misma, también soy más consciente de mis decisiones y de mis acciones y de las consecuencias que éstas pueden tener. Las Exacto. toda decisión, toda acción que yo realice puede tener una consecuencia en el otro y si esta consecuencia es negativa, entonces, ¿por qué no plantearme mejor otra opción? ¿Cierto? En eso Exacto. consiste básicamente Consiste. el amor, en que nos brindemos cuidado, protección a nosotros, pero también al otro. Exacto. Muy cierto lo que acabas de decir y una muy buena manera de poder ir terminando ya, cerrando este tema que espero que haya sido de agrado de todas las personas que nos están viendo, nos están acompañando. Deseamos que estas herramientas puedan ser de utilidad a ustedes para que pueda quizá en algún momento si tiene algún tipo de debate, no le hablo tampoco que vaya a discutir ni a pelear, sino que simplemente pueda tener estos argumentos para poder defender la vida desde el punto de vista científico. Con esto no estoy diciendo de que quizás los argumentos como religiosos no sean válidos, de hecho, para nosotras que profesamos una fe son totalmente válidos, pero como decíamos también al principio, es necesario también tener argumento o el punto de vista de otros como visiones para poder defender con mayor fuerza aún la Exacto. vida en este caso, que eso es lo que buscamos nosotros hoy, que usted se cuestione acerca del origen de la vida, reafirme también todas sus creencias y eso, y esperamos que haya sido como de agrado, como le acabo de mencionar. Estamos contentas de poder compartir este tema, de que se nos dé esta oportunidad, quizás un poco nerviosas, pero ya Sí. terminando, ya quizás contentas con el resultado de poder eh, terminar con este tema. Quizás la verdad igual estábamos nerviosas, soñando un poco con el tema de cómo lo íbamos a decir, para que en el fondo nuestra intención nunca es ser falta de respeto, ni poco tolerante, ni nada por el estilo. Todo queríamos hablarlo en el margen del respeto, como decía Daniel al principio también. Sí, esperamos que toda esta información entregada haya sido de agrado para todos, que hayan podido aprender. Si es que necesitan ver el video de nuevo, lo pueden hacer. Sí, Va va a a quedar quedar ahí. en nuestro Facebook. Eh, pueden tomar apuntes, qué sé yo, ahí Exacto. ustedes. Y Comentarios bueno, también. sí, nos pueden dejar sus comentarios si es que les Sí, gustó el tema, si es que tienen algunas dudas que quizás pudiésemos también. aclarar en un próximo video, o bien si es que les gustaría que aquí hablásemos de algún otro tema que de estos que Sí, también también. están en boga actualmente, nosotros lo podemos desarrollar con mucho cariño. Estamos abiertas Para a cualquier ustedes sugerencia. estamos, sí, abiertas a sus sugerencias, así que con confianza pueden escribirnos. Eh,
Y eso, en realidad contentas, les mandamos muchos saludos a nuestros amigos que se pudieron conectar. Sí, Eh, abrazos virtuales eh, para todos. Abrazos virtuales, sí. Y eso, nos vemos en un próximo Facebook Live. Que estén bien. Chao, Adiós. chao.